Hoy voy a hablarles de un capítulo muy importante para los estudiantes de medicina. Evidentemente también es importante para el médico general y para los cirujanos generales que cohabitan en las emergencias de nuestros hospitales. Este capítulo se llama trauma abdominal y es muy importante porque en las estadísticas nacionales los accidentes de tránsito juegan un rol fundamental en la mortalidad de nuestros pacientes. Y siendo los accidentes de tránsito un factor etiológico fundamental para el politraumatizado, entonces pues creo que es necesario que toquemos este tema. Ahora, no solamente es por accidente de tránsito el trauma abdominal, es también por la violencia en la calle. En nuestro país la violencia en la calle está jugando un papel devastador para nuestros habitantes. Y debemos tomar en consideración en particular aquellos pacientes que reciben o heridas por arma blanca o heridas producidas por proyectil percutado por arma de fuego. No voy a tocar en este momento el trauma torácico, ni trauma en miembros inferiores, ni el politraumatizado en general. Voy a ser específico en el trauma abdominal. Ahora bien, el trauma abdominal se clasifica de dos formas: trauma abdominal cerrado o contuso o trauma abdominal abierto. Y el abierto puede ser penetrado o no penetrado. El hecho de que sea penetrado o no va a ser dado por la indemnidad o no del peritoneo visceral. Del peritoneo parietal. Ahora bien, vamos a hablar brevemente sobre el trauma abdominal cerrado. El trauma abdominal cerrado o contuso puede ser simple o complejo. Y esta definición, la verdad que no tiene mayor importancia, sin embargo, la menciono porque en algunas oportunidades pueden conseguir esto en los libros y esto va a depender si hay lesión o no hay lesión de órganos intraabdominales, en cuyo caso sería un trauma abdominal cerrado complejo. En el trauma abdominal abierto, esto lo vamos a clasificar en penetrado y no penetrado. Y vamos a utilizar dos elementos fundamentales: arma blanca y proyectil percutado por arma de fuego. Ahora bien, ¿qué órganos se lesionan con más frecuencia en cada uno de estos traumas? Como es bien sabido por ustedes, el trauma abdominal cerrado, lo más frecuente son lesiones de vísceras sólidas, vaso, con un cerca del 40%, hígado, cerca del 30%, asas delgadas, riñón, vejiga, etc. En el trauma abdominal abierto, pues pueden ser por arma blanca o por arma de fuego. Por arma blanca, por lo general, puede estar afectado el estómago, el hígado, las asas delgadas. Por supuesto, otros órganos también. Cuando las heridas son producidas en el trauma abierto por proyectiles percutados por arma de fuego, suele ser frecuente las lesiones de asas delgadas. Igualmente colon y recto, vejiga, y no olvidemos nosotros de los grandes vasos a nivel de retroperitoneo. Entidad muy importante la cual vamos a considerar porque esta, por supuesto, al haber lesión, bien sea de la aorta o de la cava, la mortalidad juega un papel fundamental. Bien, ¿cómo se manifiestan estas situaciones? Bueno, brevemente, para nosotros acude un paciente de estos a nuestra emergencia, este paciente, si está hemodinámicamente estable y está consciente, la historia clínica es fundamental y por supuesto los hallazgos a la inspección, porque estos hallazgos a la inspección pueden orientar al cirujano de los posibles órganos lesionados. La historia que nos relata el paciente de cómo fue el accidente de tránsito, si él era el chofer, si era el que estaba de copiloto, si iba en el puesto trasero, si hubo volcamiento o no hubo volcamiento, esto nos puede orientar. La presencia a la inspección de equimosis, hematomas, heridas, por ejemplo, herida por arma blanca, la ubicación topográfica donde se encuentre,
u orificio de entrada y de salida en aquellas heridas productos de proyectiles percutados por armas de fuego, orientan al médico y al cirujano ante los posibles órganos que se encuentren lesionados. Este trauma por las lesiones de los órganos van a dar manifestaciones diferentes. Pueden dar manifestaciones clínicas de un síndrome hemorrágico caracterizado por sed, sudoración, taquicardia, hipotensión, disminución del pulso venoso, distensión abdominal, dolor abdominal, dolor con algún movimiento en particular que tenga el paciente, etc. Pues nos puede estar diciendo que este paciente puede estar sangrando. Y dependiendo de la magnitud de la lesión de los órganos, bien sean órganos macizos, hígado, vasos, riñón, por ejemplo, o vasos de gran calibre o pequeño calibre, las manifestaciones pueden ser de una u otra manera. Cuando nosotros tenemos una lesión, un paciente que acude por un trauma abdominal cerrado y el paciente tiene manifestaciones clínicas de perforación de víscera hueca, como un síndrome peritoneal, como una peritonitis, esto también puede ser visto en estos pacientes. Recuérdense ustedes cuando les mencioné que no solamente son las vísceras macizas las que se lesionan en los traumas abdominales cerrados, sino pueden lesionarse también vísceras huecas. En este punto quiero hacer la salvedad, recordar que en el 30% de los casos donde hay perforación de víscera hueca, no tenemos manifestaciones clínicas peritoneales, lo cual no quiere decir que están descartadas. Sin embargo, las lesiones, digamos, de víscera hueca son más frecuentes y en consecuencia, por supuesto, de los traumas abdominales abiertos, son más frecuentes el síndrome peritoneal, lo que se conoce con el nombre de peritonitis, proceso inflamatorio producto de esta perforación. Como ustedes ya habrán leído, evidentemente hay dolor abdominal, distensión abdominal, hay signos de irritación peritoneal, podemos conseguir defensa, podemos localizar sitios de mayor o menor hiperalgesia abdominal que nos puede orientar en algunas ocasiones dónde puede estar la lesión ubicada. Pueden haber lesiones mixtas, pueden haber lesiones tanto de víscera maciza como de víscera hueca, y entonces el comportamiento lo va a dar aquella que en consecuencia haya, digamos, dado alguna manifestación más clara. Usted puede tener, por ejemplo, una laceración hepática con una lesión de asa delgada y a lo mejor el paciente se comporta como un síndrome peritoneal, pero evidentemente también hay un sangrado importante en la región. Evidentemente, ante pacientes que sufren trauma abdominal abierto, la localización a la inspección del orificio de entrada, orificio de salida, siendo esta por proyectil percutado por arma blanca o por arma de fuego, o lesiones por arma blanca, pues nos van a ayudar un poco para saber cuál órgano puede ser el que está más afectado. Una vez que nosotros tengamos un paciente con estas características, y no necesariamente características que, digamos, se manifiesten muy claras, pero en general el trauma abdominal, debemos hacer un chequeo concienzudo de cada uno de las cosas que vamos a colocar aquí en consideración. Por supuesto, una historia clínica adecuada, en donde está incluido, por supuesto, ese interrogatorio que es fundamental para la orientación del médico tratante, la realización del ECOFAS. Recuerden ustedes que un buen aparato de ultrasonido en el área de emergencia y sobre todo un adecuado operador, es decir, un radiólogo o un especialista entrenado en ultrasonido con estas características, van a orientar al médico en función de lo que puede estar sucediendo con este paciente. Por ejemplo, el eco nos puede hablar de las estructuras de las vísceras macizas, si están laceradas, si hay ruptura de víscera maciza, y también nos puede hablar de la presencia de líquido intraabdominal, que eventualmente puede ser sangre o puede ser contenido intestinal. La ventaja del ultrasonido o del ECOFAS es que es un aparato que es de fácil movilización, de bajo costo
y bueno, con un operador adecuado se puede llegar a un diagnóstico aproximado de lo que está sucediendo con ese paciente. Después tenemos la tomografía. La tomografía axial computarizada, sin lugar a duda, es el estudio de elección para la evaluación del paciente politraumatizado. Va a depender mucho de las condiciones hemodinámicas del paciente. Pero no solamente cuando se hace la tomografía en el paciente politraumatizado se va a hacer la tomografía de abdomen, sino se puede aprovechar y hacer un paneo general, sobre todo en aquellos pacientes con alteración del estado de conciencia. Así que la tomografía se puede correr desde el cráneo, tórax, abdomen y pelvis. Y de esta manera hacemos una evaluación completa del paciente que está acudiendo a la emergencia. Ventajas de la tomografía, bueno, que nos puede evaluar el retroperitoneo con bastante claridad, se pueden hacer estudios para evaluar las vías urinarias, se puede evaluar la presencia o no de líquido libre en el abdomen y por supuesto, dado los cortes milimétricos que podemos someter al tomógrafo, podemos evaluar si hay alguna lesión de vísceras macizas, desde laceraciones hasta, pues digamos, desgarros importantes de las vísceras macizas. Bien, además del ECOFAS, además de la tomografía, no debemos olvidar que en algunos puestos de nuestro país no cuentan con estos aparatos. De manera que no debemos olvidar aquello que también tenemos en la mano, como es el lavado peritoneal. Y yo voy a hacerle un breve recuento de lo que es el lavado peritoneal. Hay algunos puntos en donde usted con seguridad puede introducir un Yelco 14 o un Yelco 17 que, bueno, en manos expertas, por supuesto, no debería ocurrir lesiones de vísceras en el momento de realizar el procedimiento. Uno de los puntos que se sugiere es una línea que se traza desde la espina ilíaca anterosuperior izquierda hasta la cicatriz umbilical. En el punto medio se coloca anestesia local y se introduce un Yelco y se aspira. Si usted obtiene en ese momento al menos un cc de sangre que no coagula, eso les puede estar hablando a ustedes de que se trata de un abdomen que eventualmente debe ser llevado a quirófano. Antes de decirles cómo se hace el lavado, voy a hablarles del otro punto. El otro punto es una línea que se traza desde la cicatriz umbilical hasta la sínfisis del pubis. Los 2 tercios inferiores con el tercio superior, en ese punto ustedes pueden introducir también el Yelco y hacer el mismo procedimiento. Una vez que ustedes hacen ese procedimiento, se instala en adultos entre 500 y 1000 cc de solución fisiológica y se moviliza un poquito el abdomen de tal manera que se distribuya por todos los espacios el líquido que ustedes están colocando en la cavidad abdominal. Una vez hecho este procedimiento, por sifonaje se toma muestras de ese líquido que se introdujo y se manda al laboratorio. Si el laboratorio les informa que en ese líquido hay más de 100.000 glóbulos rojos, que hay más de 500 glóbulos blancos, si hay al menos 175 unidades de amilasa o la presencia de bilis o contenido alimentario, ese líquido está positivo y ese paciente debe ser sometido a una intervención quirúrgica. De manera que todos debemos conocer cómo se hace un lavado peritoneal, sobre todo aquellos que no cuentan de aquellos aparatos como el tomógrafo y el ultrasonido para hacer el diagnóstico adecuado del paciente politraumatizado. Si usted no se siente en la capacidad de hacer el lavado peritoneal, lo recomendable es que a la brevedad traslade a ese paciente para un centro especializado. Sin lugar a dudas, no podemos dejar por detrás la laparoscopia. La laparoscopia es un procedimiento realizado por cirujanos que no solamente le permite hacer el diagnóstico de lo que está sucediendo dentro de ese abdomen, sino además es una herramienta terapéutica. Y no se trata solamente de evaluar si el paciente está sangrando o no está sangrando. Se trata además de evaluar si hay lesiones en otros órganos, como por ejemplo las vísceras huecas. De manera que la laparoscopia debe ser una laparoscopia arreglada. Y esto puede asumirlo el cirujano haciendo una evaluación, girando, por ejemplo, en el sentido horario o antihorario en la evaluación completa de la cavidad abdominal vía laparoscópica. Sugerimos el laparoscopio con óptica de 30 grados y sugerimos la evaluación de aquellos órganos en principio que ustedes sospechen que esté ocurriendo el sangrado y luego hacer la evaluación de aquellos órganos, por ejemplo, en este caso, de vísceras huecas.
empezando por ejemplo por el hígado, vaso, vesícula, luego estómago, el colon, ascendente, transverso, descendente, sigmoide, recto, vejiga, diafragma, puede haber lesiones diafragmáticas, en cuyo caso pues eventualmente se puede resolver vía laparoscópica también. Y luego se hace la evaluación de todas las vísceras huecas, empezando de las vísceras huecas de intestino delgado me refiero, empezando desde el ángulo de Treitz hasta la válvula ileocecal. Una vez concluido el acto operatorio y adecuado tratamiento de las lesiones referidas, pues usted puede dejar o no dejar un drenaje en la cavidad abdominal. En algunos sitios tampoco, a veces pueden contar con laparoscopio o especialistas en laparoscopia, y en cuyo caso el cirujano debe hacer una laparotomía. Si usted tiene sospecha clínica a su alcance, lo recomendable es que usted digamos las manifestaciones clínicas del paciente sugieran que haya alguna lesión intraabdominal, lo recomendable es que el cirujano aborde con una laparotomía a ese paciente. Bien, por los momentos es todo lo que yo les puedo mencionar sobre esta introducción sobre el abdomen agudo traumático. Espero que les pueda ser de utilidad y que, bueno, por supuesto profundicen ustedes un poco más en el conocimiento, porque en cualquier momento ustedes pueden ser los médicos que pueden salvarle una vida a un paciente que llega a la emergencia politraumatizado. Si usted tiene alguna duda, algún comentario o alguna pregunta, puede hacérmela a través de las redes, bien sea por Instagram a drhectorcantele o por mi correo electrónico drhcantele@yahoo.es.